información, de inmediato nos vamos a la sala Carlos Torres y Torres Lara. Empieza la sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura que preside el congresista Dalmiro Palomino. Se va a ver el predictamen recaído en los proyectos de ley que modifican diversos artículos de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Los dejamos con ello. Señor presidente, se cuenta ya con el quórum de reglamento y puede iniciar la sesión ordinaria. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum del reglamento, damos el inicio de la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del periodo legislativo 2018-2019. Señores congresistas, teniendo en cuenta que la presente es una sesión extraordinaria, solo se desarrollará el único tema del orden del día. Previamente vamos a ratificar el acta de la 17ª sesión ordinaria que fuera dispensada de su lectura para su aprobación, la misma que se encuentra en sus carpetas. Si no hay ninguna observación, damos por aprobado. Orden del día. Señores congresistas, tenemos como único tema el predictamen recaído en los proyectos de ley 860 del 2016, 1099 del 2016, 1999 del 2017, 2436 del 2017 y 4358 del 2018, ley que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Habiéndose iniciado el debate sobre este tema en la sesión anterior, el secretario técnico realizará una breve exposición complementaria del predictamen. Señor secretario técnico, puede realizar la breve exposición. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, la sesión anterior se dio una exposición sobre los alcances de este predictamen. Al respecto, queremos informar a los señores congresistas y a su presidencia que, acatando el mandato de la presidencia, la comisión realizó una mesa de trabajo el viernes 5 de julio del presente año en la sala número 3 del edificio Víctor Raúl Ayala de la Torre para darle una última revisión al texto legal del predictamen, recaído en los proyectos que ya hemos mencionado y que proponen la ley que modifica diversos artículos de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural. En esta reunión, señor presidente, estuvieron presentes, además de los asesores y personal técnico de nuestra comisión, estuvo también el representante del comité consultivo de nuestra comisión, el doctor Alberto Martorell Carreño, los funcionarios del Ministerio de Cultura, en un número de 10, cuyos nombres constan en el predictamen, pero también estuvieron asesores de los señores congresistas, entre ellos los asesores del congresista Melgarejo Paucar, del congresista Paucar Palomino, del congresista Ochoa Peso. Como resultado de esta revisión, señor presidente, la comisión, el personal técnico realizó algunas modificaciones, pero solamente de carácter formal, y que se han considerado ya en el texto final del predictamen. Y finalmente, señor presidente, queremos comunicarle también a los señores congresistas que a solicitud del congresista Luis Galarreta se está desacumulando su proyecto de ley, el 3988 de su autoría. Y para que conste en acta, señor presidente, la propuesta legal del predictamen consta de 2 artículos normativos. El primero modifica los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 del título preliminar, los incisos 1.1, 1.2 y 2 del artículo 1, el artículo 3, el inciso 6.3 del artículo 6, el inciso 11.1, 11.2 del artículo 11, el artículo 12, el artículo 13, el inciso 15.2 del artículo 15, el inciso 16.5 del artículo 16, el artículo 19, el artículo 21, el artículo 22, el artículo 23, el artículo 26, el artículo 27, el 28 y el 29, el inciso 34.3 del artículo 34, el artículo 44, el 48, el 49, el inciso 51.1, 51.2 del artículo 51 y el artículo 52. El segundo artículo, señor presidente, incorpora alguna normatividad, entre ellos el artículo 8,
en el título preliminar, el inciso 3 del artículo 1, el inciso 6.5 del artículo 6, el artículo 6A, el artículo 13A, los incisos E y F del artículo 21, los incisos 22.6, 22.7, 22.8, 22.9 y 22.10 al artículo 22, los literales F, G y H en el artículo 45, los literales H, I, J y K del inciso 49.1, el inciso 49.3, el 49.4 del artículo 49 en la Ley 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural. Simplemente, a manera de muy rápidamente, entre las principales propuestas consiste en lo siguiente. En un gran número de artículos se está sustituyendo los términos Instituto Nacional de Cultura por el Ministerio de Cultura. Se incrementa la concepción de presunción legal de pertenencia del patrimonio cultural de la nación en todo lo que favorezca a la mejor conservación del bien, disponiendo que todas las autoridades adopten medidas en apoyo al Ministerio de Cultura. Artículo 3, presunción legal. Se inserta una obligación a los notarios públicos para que incluyan una anotación especial en caso de todo bien de patrimonio cultural de la nación, expresamente declarado como tal. Artículo 8, incorporado. Se incluye el área de protección a una zona de amortiguamiento, definida como un área de extensión mínima de resguardo para la afectación del bien y sus contextos asociados, artículo 1.1. También se incluye la servidumbre de paso, en caso que el patrimonio cultural se haya rodeado de predios de naturaleza privada. Esto está en el artículo 1.1. Se establece que los bienes muebles no requieren de declaración expresa porque todo aquello que se presume como tales son detentores de los valores establecidos en el artículo 2 del título preliminar. Se establece que se puede expropiar el predio sobre el cual se asiente el bien con fines de puesta en valor, así como los predios privados necesarios para su accesibilidad. Con relación a las ocupaciones ilegales de los bienes integrantes del patrimonio, el Ministerio de Cultura con otras entidades del Estado ejercen el derecho al desalojo y recuperación del bien invadido. Para el desalojo se requiere únicamente un informe de la Dirección de Catastro del Ministerio de Cultura, artículo 27. Se está considerando, en caso de salida al exterior de bienes integrantes del patrimonio cultural, además de la póliza de seguro conocida como clavo por clavo y a todo riesgo, lo que se conoce como la garantía de Estado, de conformidad con la legislación vigente del país solicitante, que tiene igual valor que la póliza clavo por clavo, artículo 34. Se está considerando la aplicación de la modalidad de convenios de gestión cultural, en que participan entidades privadas sin fines de lucro, gobiernos regionales y gobiernos locales, instituciones de educación superior, asociaciones civiles, campesinas o nativas, y el Ministerio de Cultura en la ejecución de proyectos de investigación, conservación, restauración y protección, y exhibición del patrimonio cultural de la nación. En estos casos se constituyen los grupos de trabajo para su debido seguimiento y control. Y otra cosa muy importante que también se está adicionando es que se está tipificando y sistematizando las infracciones y sanciones en aplicación del principio de legalidad contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo General y como lo que está exigiendo también el Tribunal Constitucional en numerosos pronunciamientos al respecto. Por otro lado, también se está considerando, en relación también a una inquietud del congresista Villanueva, que los bienes paleontológicos como patrimonio cultural de la nación, se está considerando que si bien no son productos de la intervención humana, se le considera como tal para su debida protección por recomendación de importantes instrumentos internacionales. Finalmente, se dispone el plazo de 60 días para la adecuación normativa del reglamento de la Ley 28.296. Por eso, señor presidente, es un pequeño resumen de las principales propuestas, y habiéndose realizado ya el análisis del dictamen y teniendo en cuenta que el mismo ha sido remitido oportunamente a los despachos de los señores congresistas, pido a la presidencia creer lo conveniente iniciar el debate y posteriormente realizar la votación que corresponda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Siguiendo en la misma línea, quiero primeramente saludarles y felicitarles a todos los congresistas presentes, que realmente este trabajo importante que se ha hecho sobre el
patrimonio cultural ha sido la conjugación de varios proyectos que hemos leído en la introducción, y habiendo escuchado el sustento del secretario técnico, vamos a dar la pase para que los señores congresistas puedan hacer su intervención correspondiente para poder alcanzar los puntos y llegar a un buen consenso. Congresistas que tienen, congresista Petrosi. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, agradecerle por este legado que le va a dejar a la nación con su gestión. Agradecerle a los técnicos, a la gente del Ministerio de Cultura por el interés que han puesto en perfeccionar este proyecto, que es el producto de muchos proyectos que han venido de varios despachos y de varias bancadas. Yo, por el bien del texto, quisiera hacer un par de sugerencias. Me preocupa, por ejemplo, que diga que los gobiernos regionales y las municipalidades están facultados, porque ahí tendríamos que modificar la ley de municipalidades. Yo propongo que diga los gobiernos regionales y locales, así como las universidades, podrán. Me parece, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Es una de las disposiciones complementarias, es en el tercer artículo, ¿ya? Tengo eso y tengo también, a ver un momentito, se deberá fomentar. En mi corta experiencia parlamentaria siempre he visto que en las leyes se utiliza el tiempo presente de los verbos, o sea, no utilicemos el futuro, utilicemos se debe, ¿ya? Eso es lo que yo tendría que agregar, y que lo voy a alcanzar a la presidencia, ¿ya? Y fuera de eso, estoy listo para mi voto positivo. Gracias. Gracias, congresista Petrosi. Congresista Ochoa. Muchas gracias, presidente. En realidad usted es maratónico, presidente, ¿eh? Bueno, presidente, solamente aprovechar muy brevemente para decir que efectivamente la convocatoria de hoy es importantísima. Nosotros también tenemos el deber de cumplir en señalar que ya prácticamente hemos concluido la sistematización de la Comisión de Pertinencia Cultural de la Educación. El foro desarrollado el 28 de junio ha sido un éxito y estamos preparando el informe correspondiente, y de eso estamos a cargo con el personal técnico, el doctor Reinaldo Vargas Quispe, que lo haremos llegar prontamente a su despacho, presidente. Solamente para señalar que efectivamente ya a estas alturas estamos como que intentando colocar, digamos, una redacción que ayude a poder ampliar el debate ya en el pleno del Congreso sobre lo que sería esta modificatoria de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación. Entiendo y reitero mi felicitación, presidente, de haber permitido que el Ministerio de Cultura haga un paralelo sobre los aportes y se consigne esos aportes aquí. Por nuestra parte hemos remitido también algunas cartas, oficios a instancias culturales en nuestra región, y bueno, hemos ido agregando y aportando con el texto. En ese sentido, quisiera hacer algunas pequeñas precisiones que alcanzaré también en este apunte que tenemos en el predictamen y pueda tenerse a consideración. Por ejemplo, en el artículo 7 en Romanos, antes del capítulo 1, de los organismos competentes del Estado, en el segundo párrafo, en la segunda línea, por favor, sugiero que se puede incorporar donde dice: el Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General de la Nación, se encarga de declarar, registrar, proteger, salvaguardar y conservar, que sería el término que habría que agregar, porque desaparece el tema de conservación, ¿no? Entonces creo que mucho más aún ahora, en el que hay que tener más cuidado sobre la conservación de nuestros bienes. En el siguiente punto me gustaría señalar, presidente, que en el artículo 6, propiedad del bien cultural inmueble, integrante del patrimonio cultural de la nación, en el 6.3, en la línea quinta aproximadamente, agregar un término sobre
que señale lo siguiente. Leyendo el texto completo debería ser: el propietario del predio donde existe un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico está obligado a registrar dicho bien, protegerlo y conservarlo, evitando su abandono, depredación y o destrucción conforme a las disposiciones que dicta el Ministerio de Cultura, en las que precisa las responsabilidades comunes del Estado y del propietario del bien. Cualquier acto que perturbe, afecte o altere la intangibilidad de tales bienes deberá ser inmediatamente puesto de conocimiento del Ministerio de Cultura. En la anterior ley se mantenía el término de cualquier acto que perturbe. Entonces yo sugiero, presidente, que para no generar, digamos, suspicacias sobre el tema, se preserve el término de cualquier acto que perturbe, afecte o altere, ¿no es cierto?, en ese tema. Es un tema de señalar el punto. En el artículo 12, en la recuperación del bien inmueble, en la ley anterior se mantenía se consideraba el tema del desalojo, ¿no? Yo sugiero, presidente, que se vuelva a evaluar y sugerir que se preserve mantener el tema del desalojo que estaba en la ley anterior respecto al propietario del inmueble integrante del patrimonio. Esto en concordancia con el artículo 27 de la presente ley, ¿no? O sea, en la presente ley, en el artículo 27 también se señala y preserva todavía el tema del desalojo. Y en ese sentido, ya cuando vamos al artículo 27, o sea, para hacer concatenación nada más, quisiera solicitar que se agregue en ese artículo 27 sobre ocupaciones ilegales, después del punto seguido, para el alojo se requiere únicamente un informe del Ministerio de Cultura dentro del plazo perentorio bajo responsabilidad, ¿no es cierto? Hay que agregar, porque hay que establecer el tema de los plazos y hay que establecer un plazo, también un carácter perentorio, y la responsabilidad que se asume, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Cultura. Por eso sugiero que ahí se ponga dentro del plazo perentorio bajo responsabilidad, y continuar el texto. Están los apuntes aquí, presidente, para poder entregarlo al equipo técnico y pueda mirar también ese tema. En el artículo 22, en el inciso 3, o sea, el 22.3, ¿no es cierto? 22.3, señala: el Ministerio de Cultura queda facultado para disponer y ejecutar la paralización, demolición, desmontaje, ¿no es cierto? También tendría que haber puesta en valor y restitución. Sugiero que evaluemos y pedir al equipo técnico que valore la necesidad de poner demolición, desmontaje, puesta en valor y restitución, ¿no es cierto?, y cualquier acción de urgencia en toda obra o intervención no autorizada. Creo que ahí tiene que ir el punto, porque cuando se le agrega o aquellas que no cuentan con plan de monitoreo, sugiero retirar esta parte, porque estaría contradiciendo a otros artículos, porque en otros artículos se señala que se requiere resolución de autorización. Entonces, no solamente que no cuente en plan de monitoreo, ¿no es cierto? Entonces podría quedar ahí, ¿no es cierto?, acción de urgencia en toda obra o intervención no autorizada, punto. Porque otros artículos ya señalan que se requiere la resolución de autorización y no solamente que cuenten con plan de monitoreo. En el artículo 28, también en el segundo párrafo, cuando se hace referencia al gobierno regional, que incluye en sus instrumentos de planificación, gestión, ordenamiento territorial establecido en los planes de gestión cultural aprobados por el Ministerio de Cultura, sugiero, presidente, por un tema de exigencia al gobierno regional, que se le determine que esto pueda estar en plazos perentorios y que sea bajo responsabilidad. Porque si no, el gobierno regional ahí lo deja, ahí lo tiene y no camina más. En el artículo 29 de las municipalidades, me apropio lo que ha señalado el congresista, también respecto a las complementarias, pero en el
en el inciso 29.1, ítem A, ¿no es cierto?, sugiero retirar el término de los proyectos, porque es limitativo, solamente debería ser cooperar con el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General de la Nación, según corresponda, ¿no es cierto?, la identificación, generación, catastro, ya no el tema proyectos, porque el tema proyecto es, desde nuestro punto de vista, limitativo. Y bueno, por lo demás, presidente, creo que efectivamente hay un espíritu de modificar y de actualizar la ley de patrimonio, porque todavía estábamos vigentes sobre los institutos nacionales de cultura que ya en realidad no existen, ¿no es cierto? Entonces creo que es imperativo que lo pongamos en debate, y lo que tenga que agregarse seguramente desde el Cusco y las instancias que estamos acudiendo y con los congresistas que somos parte de ella, seguramente podremos alcanzar mejores o mayores modificaciones al texto del predictamen. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Sí, se trata de eso, para poder poner en debate y algunas cosas ajustar en el Pleno. En ese sentido, está tomando el secretario técnico y todos para acoger todas las propuestas que están mejorando este predictamen. Congresista Villanueva, ¿alguien? Tiene la palabra, congresista Villanueva. Gracias, colega presidente. Colegas, veo que en la semana que traemos desde la última reunión en la que pusimos a debate el tema del predictamen inicial presentado, se han hecho importantes cambios. Por ejemplo, en lo que se refiere a muchas definiciones, y esto debe ser producto de lo ocurrido el día viernes en la reunión, con la participación de todos los participantes que, en representación de instituciones, despachos y demás, se ha dado en la conciliación del nuevo texto. Así veo que el Ministerio de Cultura ha hecho importantes aportes. Por ejemplo, en la definición de patrimonio, me parece pertinente la sustitución del concepto inicialmente planteado respecto de lo que se entendía como patrimonio. Así, en la definición anterior presentada, en el predictamen anterior, decía: se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación toda manifestación del quehacer humano material o inmaterial, inmueble o mueble, que por su valor paleontológico, arqueológico, arquitectónico, ¿no es cierto?, histórico, artístico, antropológico, religioso, científico, tecnológico, sean expresamente declarados como tal, o sobre la que existe la presunción legal de ser. Dicho bien, este concepto ha quedado, digamos que mejor definido por el aporte que precisamente habría hecho el Ministerio de Cultura. Cuando dice, respecto a la definición de patrimonio, es el legado material o inmaterial, inmueble o mueble que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Es una definición conceptual respecto del patrimonio que creo que define mejor, digamos, el concepto patrimonial. Lo hace por lo menos en términos más generales. Para añadir que el patrimonio cultural de la nación se determina de acuerdo a los siguientes criterios: importancia, valor, significado, principalmente en el ámbito de lo histórico, social, artístico y científico. El Ministerio de Cultura regula su aplicación, dice, y se entiende por bien integrante del patrimonio aquel expresamente declarado como tal o sobre el que exista presunción legal de serlo. Y cuando se habla de presunción, igualmente hay una mejor definición de lo que se debería entender por presunción legal. Estoy corriendo rápidamente la revisión de el dictamen nuevo presentado, porque claro, son conceptos básicos que habrían sido modificados producto de esta reunión de coordinación. Entonces, es solo que, sabiendo que hay algunos nuevos conceptos, esto merecería una mejor revisión, pero bueno, yo solo quisiera añadir una preocupación más. Ha sido acogido el proyecto presentado por el suscrito como parte de estas modificaciones, en el que precisamente hacemos observación respecto de las implicancias del decreto legislativo 1255. Y si bien inicialmente los conceptos
que se presentaron en el primer predictamen acogían la propuesta de poder mantener las facultades que tenía el Ministerio de Cultura, en la propuesta final no está considerada. Me estoy refiriendo concretamente a la función que tenía, de acuerdo a la 28.296, el Ministerio de Cultura para los casos de agresiones o de atentados al patrimonio cultural, cuando el Ministerio podía paralizar entre las sanciones que se daban en relación a estos atentados. Sin embargo, en la fórmula final presentada dice, sanciones. Es más, se ha hecho una disgregación de los articulados correspondiente al artículo 49, y en el 49.2 se habla de sanciones. Sin perjuicio de las penas que impone el Código Penal, dice, ¿no es cierto?, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, según corresponda, quedan facultados para imponer las sanciones de amonestación, multa y demolición, dice. Pero, ¿qué pasa con las obras que flagrantemente pueden identificar atentados contra el patrimonio? La ley 28.296 hablaba claramente de que en esos casos procedía, según el artículo 49.f, inciso F, de la paralización y o demolición de la obra pública o privada ejecutada de inmueble integrante vinculado al patrimonio cultural de la nación cuando se realizan sin contar con la autorización previa o cuando contando con tal autorización se comprueba que la obra se ejecuta incumpliéndose las especificaciones técnicas aprobadas por el Instituto Nacional de Cultura. Eso es lo que dice a la letra. Pero ocurre que hemos simplificado, acogemos la propuesta y sin embargo no la definimos. No definimos como tal en el dictamen final. Y eso significa que insistimos en la desnudación de esta facultad dada por el Decreto Legislativo 1255, que personalmente creo que debe quedar claramente definido, como decía el artículo 49, inciso F de la ley 28.296. Porque nosotros tenemos muchas heridas en el caso de Cusco, algunas ya curadas, algunas olvidadas y algunas pendientes que cangrenan la conciencia de la ciudadanía, como por ejemplo el tema de Sape, que por su carácter paradigmático precisamente es un buen ejemplo que hay que referir para este caso, para el tema que estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque en el caso, ¿qué pasaría si se volviera a duplicar o a reproducir una experiencia como esta? Tendría que el Ministerio, si encuentra efectivamente razones para la sanción, amonestar, multar y demoler inclusive. Pero en el momento mismo de la infracción, de la fiscalización, del control, evidenciada la infracción, el Ministerio no podría paralizar, que es lo primero que habría que hacer en el momento mismo en que el Ministerio o cualquier otra entidad municipal encargada de tal labor identificase tal infracción. Entonces sugiero que el texto del artículo 49, por lo menos en cuanto se refiere al 49F, se mantenga como tal y no sea modificado, ¿no? Porque acá hablamos de un artículo añadido y entonces ya nos incluye ahí el 49F. Y el 49F pasaría, de acuerdo al dictamen, a decir lo siguiente: promover, infracciones. Cometerían infracción quienes, 49F dice, promueven la alteración y daño sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación sin tener la autorización correspondiente al Ministerio. Esto está definido en el 49F, pero en la 28.296 decía lo que acabo de leer, que para esos casos el Ministerio de Cultura tiene la facultad, ¿no es cierto?, de paralizar y demoler la obra pública privada del inmueble porque atentaría contra el patrimonio. Así que esa solicitud pido sea considerada a efectos de poder mantener el espíritu no solamente de la 28.296, sino al mismo tiempo
Está en la 49.3. Bueno, mire, es la rapidez con que revisamos el dictamen que se nos presenta hoy día. Bueno, esa es alguna de las sugerencias, presidente. Efectivamente, en la 49.3, 49.4 estaría considerada la paralización. Muy bien. En todo caso, sirvan los comentarios que he hecho solo para ratificar la vocación del proyecto presentado por el suscrito. Gracias, presidente. Gracias, congresista Villanueva. Sí, congresista Villanueva, todo eso es lo que usted ha leído, expresado. Primeramente, disculpen, congresista María, para darle la bienvenida y para congresista Villanueva, lo que has expresado está recogido en el 49.3 y lo que ha manifestado, ¿no? Y yo creo que todos los que ustedes han aportado ha sido considerado y ha sido trabajado consensuadamente con los asesores técnicos de cada uno de los congresistas y con los funcionarios del Ministerio de Cultura. Cualquier aporte, cualquier mejora, no hay problema, para eso es esto, ¿no? Podemos, de repente, se puede mejorar algunos puntos más.